Hola mis hermanos, buenas noches, Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios una vez más por el privilegio que nos permite en esta oportunidad de reunirnos de manera online para compartir el estudio de su bendita palabra. ¿Qué les parece si antes de comenzar hacemos una oración? Amado Dios, te damos una vez más gracias por este privilegio que nos das de poder reunirnos en esta oportunidad de manera online para compartir tu palabra, compartir hechos, acontecimientos descritos, detallados en tu palabra, Señor, para edificación de tu pueblo, mi Dios bendito de la gloria, tener conocimiento apropiado a la hora de poder defender nuestra fe, mi Señor amado. En Cristo Jesús, que esto sea de edificación para tu pueblo, mi Dios. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, si ustedes han venido dando seguimiento a los servicios de cada domingo y a los estudios de los miércoles, podrán haberse dado cuenta que estamos tratando temas que tienen que ver con nuestra identidad como cristianos. El mes pasado tuvimos la serie Somos, donde buscamos de afirmar quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es nuestra identidad en Cristo. Comenzamos hablando de que somos perdonados, continuamos con que somos nuevas personas, luego somos hijos de Dios y cerramos que somos más que vencedores. Todas estas son verdades por las cuales nosotros, los hijos de Dios, caminamos en este mundo, en esas verdades que la Escritura nos enseña. Y ya este domingo iniciamos una nueva serie. ¿De qué trata esta nueva serie? De la causa, el origen de todo aquello que hablamos en la serie anterior. ¿Cuál fue el origen de que somos perdonados, de que somos hijos de Dios, de que somos nuevas criaturas, de que somos más que vencedores? La causa fue la cruz. Por eso hemos iniciado la serie titulada El poder transformador de la cruz. El día domingo nuestro pastor inició esta serie y hoy continuamos a nivel de estudio bíblico de una manera introductoria, ya que en las siguientes clases se irá desarrollando y ahondando o profundizando un poco más en este tema. Así que iniciemos con esta introducción. Y qué mejor forma sino viendo o buscando, conociendo cuál es el origen de la cruz. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la crucifixión? ¿De dónde viene esto? ¿Era una práctica de los romanos o venía de algún otro lugar, otras culturas? A ver, el término cruz no figura en el Antiguo Testamento. Ahí tú no lo vas a conseguir, cruz. Pero fuera de Israel, era común en diversos pueblos de la antigüedad esta costumbre. Fíjate, primitivamente no se empleaba una cruz como tal, sino se empleaba un solo madero, lo cual le llamaban un empalizado o una fortificación. Era un madero el cual en sus puntas era agudizado. Era como que usted ve un lápiz pequeño y usted lo pone con la punta hacia arriba. Así eran esos maderos, pero por supuesto grandes, ¿no? Eso se empleaban en esos tiempos. Si bien los israelitas no acostumbraban ni practicaban la crucifixión o agarrar a una persona y atravesarla con este madero y colgarla en él, en ese contexto, ellos sí tenían claro y sabían bien lo que era colgar a alguien en un madero. De hecho, cuando leemos Número en su capítulo 25, verso 4 dice, esto fue a manera de castigo por la desobediencia del pueblo, de los líderes, en cuanto se fueron tras dioses paganos, y Dios toma estas medidas. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de él. Aquí la palabra que nos dice es ahórcalos. Sin embargo, cuando lo leemos en la traducción del lenguaje actual, dice así, toma presos a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en postes como ofrenda en mi honor. Hazlo a plena luz del día, solo así me calmaré y ya no estaré enojado contra el pueblo de Israel. Ahí vemos que ya ellos entendían, sabían qué significaba colgar, correcto, en un poste. Cuando dice poste significaba un madero.
Josué 8:29 dice así: también mandó que colgaran de un árbol al cuerpo del rey de Ahí, y allí lo dejó hasta el anochecer. En esta oportunidad fue un árbol, pero también está lo mismo, colgar a una persona. Segunda de Samuel 21:9 dice: y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos se los ahorcaron o los colgaron en el monte delante de Jehová. Es decir, ellos no practicaban la crucifixión ni colgar a personas con estacas, pero sabían que era colgar a una persona en un madero. Tenían la idea clara. Ahora, el método de ejecución con el que los evangelios detallan que murió Jesucristo era una práctica habitual en el Imperio Romano. Pero como muchas cosas, y acorde al espíritu inquieto y sincretista que caracterizaba a los romanos, ellos no lo inventaron. O sea, la crucifixión o la cruz no la inventaron ellos. De hecho, el historiador griego Heródoto, él mencionaba en uno de sus escritos que por orden de Darío I, el rey de los persas, que gobernó entre los años 522 y 486 a.C., se crucificaran a 3.000 personas. Es decir, 422 y 486 a.C. ya se practicaba la crucifixión. Y estamos hablando aquí de un persa, de un rey persa. Ahora, probablemente el castigo de la crucifixión se originó con los asirios y los babilonios y fue usado sistemáticamente por los persas en el siglo 6 o 7 a.C. Aunque el origen cierto de la pena como tal sería ubicado en Persia, y Persia es el actual Irán hoy en día, donde se creía que por cuanto la tierra era sagrada, la persona, el asesino, el malhechor, cuando era muerto, no podía estar enterrado en la tierra porque la contaminaba, la profanaba. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos lo colgaban en un madero, ¿ok? Ellos los colgaban en un madero. Y porque ellos decían que, bueno, que si tú lo cuelgas en un madero, entonces las aves de rapiña vendrían y los comerían. Y lo que cayera al suelo iba a ser devorado por los perros salvajes de ese momento, ¿no? De ese entonces, porque así de esa manera no se profanaría el suelo. Los colgaban y las aves hacían su parte y los perros abajo también se encargaban del resto. Ahora bien, desde ahí esta práctica se va extendiendo al Mediterráneo, hacia la parte de Grecia, donde va a ser practicada de manera constante. De hecho, Alejandro Magno, en sus conquistas por Asia, él va dejando un rastro de crucifixiones en los pueblos que él iba conquistando. Luego, hacia el sur, se va extendiendo a la ciudad de Cartago. Y es entonces, en esas guerras púnicas entre romanos y cártagos, es cuando los cártagos les hacen de manera práctica la donación del suplicio a los romanos. Es decir, ellos le transmiten lo que era la crucifixión de manera práctica, ya que a los soldados que ellos agarraban los crucificaban también. Entonces los romanos de allí toman esta práctica de la crucifixión y le añaden otras cosas y hacen algunos cambios. Así lo señala un investigador llamado Luis Atequera en su libro Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Entonces, de Persia habría sido tomado por los griegos, quienes llamaban a esto exposición al castigo. Y de los griegos pasó a los romanos, una práctica totalmente cruel. Ahora, aquí pasamos a este segundo punto donde vamos a detallar o a describir cómo eran crucificadas las personas, las víctimas. Mire, esto de la crucifixión, esto era aterrador. Un político y filósofo romano llamado Cicerón, él consideró la crucifixión como el castigo más cruel y aterrador que podía existir. Él decía que la sola palabra cruz debería estar muy alejada, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Dice que de las tres formas más brutales de ejecutar a alguien en la antigüedad, la crucifixión se consideraba la peor. Luego de la crucifixión le seguían la cremación, que era quemar a las personas vivas, y la decapitación. Es decir, la crucifixión era una combinación de crueldad fuerte, total, absoluta, y a su vez
era un espectáculo, que se colocaba a la luz de todo el pueblo. ¿Para qué? Para infundir terror. Terror en la población, para aquellos que lo adversaban y para que la gente se mantuviera sujeta. El filósofo romano Seneca, él dijo que sería mejor suicidarse que sufrir la pena de la crucifixión. Y él hacía unas preguntas. ¿Puede encontrarse alguien que prefiera sufrir una lenta y dolorosa agonía muriendo miembro por miembro o dejando salir su vida gota a gota en lugar de morir de una vez por todas? ¿Puede encontrarse algún hombre que quiera ser sujetado al madero maldito, totalmente extenuado, deformado, hinchándose con horribles verdugones en los hombros y el pecho, y exhalando el aliento de vida en medio de una larga y lenta agonía? O sea, él estaba dando a entender lo terrible que era morir crucificado, y él prefería o decía, no es mejor morir de una vez por todas que pasar por todo ese sacrificio, pasar por toda esa situación de la crucifixión. ¡Wow! Era fuerte entonces la crucifixión. Mire, Flavio Josefo, el historiador judío, él en su libro de la guerra de los judíos, él dice que todos los días los soldados romanos atrapaban a 500 judíos o más. Los soldados, impulsados por su odio a los judíos, los clavaban en cruces. Los clavaban en muchas posiciones diferentes para entretenerse y horrorizar a los judíos que miraban este espectáculo desde el interior de la ciudad amurallada de Jerusalén. Con el tiempo los soldados se quedaron sin madera para las cruces, ya no había maderas para crucificarlos. Y si conseguían madera ya no había espacio para colocar más cruces. Era tremendo, esto lo escribió Flavio Josefo en su libro Guerra de los Judíos. O sea, la crucifixión era un acto atroz, abominante, terrorífico. ¿Y cómo era este procedimiento según los romanos o en el contexto romano? Mira, de acuerdo con el artículo de los historiadores e investigadores Ciliers y Retief, los romanos también llegaron a crucificar a los condenados en árboles o postes, pero incorporaron una variedad de cruces. O sea, ellos habían recibido una cruz, el madero, ¿no? Como heredado de los griegos, pero ellos agregaron una variedad de cruces. Por ejemplo, ellos habían puesto, no sé si ven aquí en la imagen, la número 1. Esa número 1, esa cruz que parece una T, es la llamada la cruz de Tau o la cruz con misa. Es como una T. La siguiente, la número 2, era la cruz griega o la cruz de brazos iguales. La tercera, que es esta que está aquí abajo, es la cruz que se llama la inmisa o la cruz latina, que es la cruz que conocemos. Y la cuarta, que está en forma de X, se llama la cruz de Cusa. La cruz de Cusa, de Cruzata Andreana o de Aspa, que es esa que es como una X. Ahora, de todas estas cruces, lo más probable es que la cruz de Cristo fuera la cruz inmisa, o sea, la cruz, la número 3, que es la cruz que conocemos hoy en día. Ahora, ¿por qué se cree que esta fue la cruz con que se crucificó nuestro Señor Jesucristo? Esta cruz, la latina. Por lo siguiente, fíjese en algo. Por ejemplo, Mateo 27 al 37, mira lo que dice. Y pusieron sobre la cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Marcos 15, 25 al 26 dice: Era la hora tercera cuando la crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Lucas 23, 38 dice: Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. O sea, ya eran tres lenguajes, se agrega aquí, será grande, ¿no? El título, la madera donde colocaron estas cosas.
dice, este es el rey de los judíos. Y Juan 19:19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ahora, ¿por qué se cree que era la cruz latina la que se utilizó? Porque era la que permitía mejor fijar, mejor que las otras, fijar en su parte superior el cartel con el nombre, el título y el crimen del reo. Si se fija aquí en la número 1, la cruz de Taos, que es como una T, no hay arriba para fijar nada. Está la segunda, la cruz de hileras iguales, de brazos iguales. Sin embargo, también está la cruz en X, que tampoco se ve que tenga para agregar nada arriba. Y está la cruz latina, que era la que se usaba comúnmente más que la número 2. La número 2 no se utilizaba casi, por eso se cree que era este número 2. Así tenía espacio suficiente arriba para colocarle todo lo que era el título, el nombre y la causa de muerte al reo como tal. Esa es la que se cree que fue la que se utilizó en la crucifixión del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, al condenado se le obligaba a cargar la parte horizontal, ¿ok? El patíbulo, el transversaño, la parte horizontal de la cruz hasta el lugar de su ejecución. Eso nos lo valida de hecho Juan en su capítulo 19, versículo 17 dice, y él, hablando, refiriéndose a Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Sin embargo, los otros evangelistas dicen que, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Marcos dice lo mismo, Marcos 15:21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Mateo 27:32 también dice, cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Pero como nosotros entendemos y sabemos que los evangelios se complementan, nunca se contradicen, sino que se complementan, aquí lo que podemos ver, fíjese, Juan dice que Jesús cargando su cruz. Los demás dice cierto Simón de Cirene. ¿Qué podemos concluir entonces? Ahí podemos concluir que Jesús pudo comenzar a llevar su cruz, pero ya al rato caminando, pues las fuerzas le flaquearon, las piernas le flaqueaban, ya la fuerza no tenía para cargar ese madero pesado, cayéndose puede ser. Ellos vieron a este hombre, Simón de Cirene, y lo obligaron, mira, toma, llévala tú, que él no puede. ¿Ok? Porque ellos querían hacer eso rápido. De hecho, cuando leemos Marcos, el capítulo 15, en los versículos 15b, dice así, y entregó a Jesús, este es Pilato, y entregó a Jesús después de qué? De azotarle. O sea, lo azotaron fuerte, porque eran fuertes los azotes, para que fuese crucificado. Ya el hecho de azotarle, ya eso le diezma fuerza. Todo lo que venía padeciendo. El versículo 19 de Marcos 15 dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña. O sea, era maltratado a golpes, a azotes, o sea, estaba débil. Eso me da mi pie, o nos da pie para pensar que él arrancó, salió con la cruz, con el transversaño a la espalda, pero llegó un momento que no podía más, no tenía fuerzas y caía. Y entonces allí es cuando ven a Simón de Cirene, conforme dicen los otros evangelistas, y lo obligan a que ellos él hubiese continuado con ese madero hacia el lugar de la ejecución. Ok, los autores también cuentan que las mujeres en Jerusalén les ofrecían a los condenados una bebida que surtiera efectos analgésicos. Estamos hablando del procedimiento de cómo era la crucifixión. El detalle. Si no estaba desnudo, el que se iba a ejecutar, se le quitaba la ropa y se le hacía acostarse sobre la espalda con las manos extendidas a lo largo del patíbulo. O sea, el patíbulo, repito, es el transversaño. O sea, lo acostaban en el piso con las manos abiertas sobre este patíbulo. Entonces, después que lo amarraban, luego que lo acostaban, le amarraban los brazos a la viga, al transversaño. Y no solamente eso, sino que también le atravesaban clavos en las muñecas. Lo atravesaban en las muñecas. Y no tanto en las palmas de la mano, porque según la historia, ellos en un momento lo hacían en la palma de las manos. Pero muchas veces no soportaba el peso y se desgarraba la mano y caía en el piso. Entonces comenzaron a colocar los clavos aquí en esta parte de la muñeca como tal, que era donde tenía más resistencia para soportar el cuerpo. Y fíjese que los clavos, dicen los historiadores aquí, que los clavos podían llegar a medir 18 centímetros de largo, algo como así.
como así más o menos, y 1 centímetro de grosor. ¡Wow! Cuando el condenado estaba unido al transversaño, al patíbulo, luego lo levantaban y lo fijaban al madero. ¿Ok? Lo levantaban y lo fijaban al madero vertical, al madero vertical que ya estaba incrustado en la tierra. O sea, colocaban el madero en la tierra primero y al reo lo acostaban en el patíbulo, lo atravesaban con clavos las muñecas, luego lo levantaban y lo, lo colocaban lo fijaban al vertical, al madero vertical que estaba. Ahora, los pies dice que se podían amarrar o clavar al poste vertical. Ya fuese uno a cada lado, o sea, un pie al lado del otro pie los clavaban, o uno sobre el otro. Lo clavaban también así. En este caso, explican los autores, se introducía un solo clavo cuando colocaban un pie sobre otro pie a través de los huesos metatarsianos de ambos pies, mientras las rodillas quedaban flexionadas. O sea, colocaban el pie así, lo atravesaban con un clavo y el peso del cuerpo quedaba sobre esto y las rodillas quedaban flexionadas, ¿no? Así como vemos en los crucifijos que están las imágenes de Cristo y tú ves más la parte de las piernas que están así dobladas. Bueno, algo así. El dolor era inimaginable. Porque era inimaginable el dolor que se sentía. Porque al atravesar esos huesos, esa parte, se tocan muchísimos nervios según los historiadores. Y entonces tenías que hacer fuerza con las piernas sobre esos clavos para poder incorporarte. O sea, hacías presión hacia abajo para poder medio levantarte y tratar de respirar algo, ¿no? Y en esos intentos se perdía mucha sangre. O sea, se sentía un dolor tremendo. Pero si no hacías eso, podías morir asfixiado. Buscando de respirar algo, se inclinaban, respiraban algo, pero sufrían demasiado también y se derramaba demasiada sangre. Se trataba en muchos casos de una muerte lenta, a la que se llegaba tras un fallo multiorgánico. Estos historiadores, Siller y Retief, ellos explican que este fallo multiorgánico era causado por un colapso circulatorio debido a un shock hipovolémico. Así que los condenados sufrían una disminución del volumen sanguíneo, eso es la hipovolemia, por la pérdida traumática de sangre y la deshidratación, pero quizás principalmente por la insuficiencia respiratoria. O sea, la crucifixión era cruel, era algo cruel y muchos morían por asfixia. Pero todo tiene un tiempo final. Así como este acto tan cruel fue llevado por tanto tiempo, tantos siglos, y después llegó a Roma. Era necesario que llegase a Roma porque el Señor tiene sus tiempos, sus preceptos y sus propósitos establecidos. Era necesario que llegase a Roma porque Cristo tenía que ser crucificado, morir en una cruz. Pero todo tiene su final. Mire, cuando llegó Constantino, el primer emperador, en detener la persecución a los cristianos y dar la libertad de culto al cristianismo, el quien a través de un edicto en el siglo IV, él prohibió las crucifixiones en el Imperio Romano. Fue Constantino quien hizo este edicto donde se acababan las crucifixiones. O sea, con Constantino dio final a lo que fueron las crucifixiones. Entonces, con usted detalla todo esto que hemos venido conversando. Era cruel la crucifixión, la cruz, era algo cruel. Ok, ahora bien, cuando hay un versículo en la Biblia, que es 1 Corintios 1, 18, 22 y 23. Estos versículos, Pablo, escribiéndole a los corintios, recordemos que Corintio era una ciudad griega, ¿ok? Era griega. Toda su cultura era una cultura griega. Y Pablo llegó allá a Corintios y predicó el Evangelio. Y bueno, se fundó la iglesia. Y habían personas que estaban en esa transición todavía.
del helenismo al cristianismo. Pero bueno, Pablo en 1 Corintios, en el versículo 18, dice lo siguiente. Dice así. Ya va. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, ¿cómo es esto que para los judíos es una piedra de tropiezo y para los gentiles locura? Mire, la predicación del evangelio se centra, si vamos a llamarlo así, en la deplorable condición del ser humano, hundido en el pecado, de su necesidad de Dios y de la salvación provista por Cristo en la cruz. Ese es el mensaje del evangelio como tal. Hacer el hombre ver que está sumido en el pecado, que va a una condenación y que necesita a Dios para que a través de la obra de Cristo ahí en la cruz alcance salvación. Sin embargo, es ofensivo, muchas veces al hombre le es ofensivo que le señalen su pecado, le es ofensivo, no lo acepta, no lo tolera en ningún momento. Pero es necesario para que pueda existir arrepentimiento y una genuina conversión, de que él lo vea, se vea reflejado en lo que está. Para la lógica humana es locura predicar de un Salvador que fue humillado, torturado, crucificado y asesinado. Pero este es el mensaje del Evangelio. Cristo sufrió, este es el mensaje del Evangelio. Pero este es el mensaje del Evangelio. Cristo sufrió el castigo de nosotros o el castigo que nosotros merecíamos y su única motivación fue su gran amor. Cuando leemos entonces estos capítulos de Corintios, dice el versículo 22, pero los judíos piden señales. Pablo predicaba primero predicar a los judíos. Él procuraba, primero predicar a los judíos. De hecho, cuando ves en el libro de Hechos, su capítulo 13, versículo 46, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, hablando a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que los desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pero los judíos lo rechazaban porque exigían señales para creer el mensaje del evangelio. De hecho, a Jesús le pidieron señales. En Mateo 16:4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas señales, pero los judíos no la podían ver porque su mente estaba confundida. ¿Por qué? Porque los judíos se aferraban a sus tradiciones, se aferraban a sus costumbres, se aferraban a sus doctrinas y no aceptaban el nuevo mensaje del evangelio, a pesar de que tenían las profecías escritas en la Biblia. Los judíos estaban envanecidos en su conocimiento y en su religión. No aceptaban el mensaje del Mesías sufriente, conforme nos dice Isaías 53:3, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero las señales o manifestaciones no deben ser el fundamento, amado hermano, de nuestras convicciones, buscando una aplicación a nosotros, ¿no? Ellos pedían señales, y hoy en día piden señales mucha gente también. Pero las señales o manifestaciones de Dios no deben ser el fundamento de nuestras convicciones. Debe ser nuestra fe, solo nuestra fe. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo a Tomás,
Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él está allí y que es galardonador de los que le buscan. Teniendo el conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra motivación y fundamento debe ser el amor y agradecimiento por lo que Él hizo por mí y por lo que Él hizo por ti. Tenemos la palabra del Evangelio. No necesitamos pedir señales. Esto no significa que Dios no las pueda hacer o no las pueda manifestar. Claro que puede, pero Él lo va a hacer según su propósito y según su voluntad, no porque nosotros la pidamos. Así que aquí en Corintios, Pablo está escribiendo la razón por la que el mensaje del Evangelio les parecía algo tan tonto a tantas personas en esa época, tropezadera o locura. En los versículos anteriores, Pablo estaba hablando sobre dos principales fuerzas políticas y culturales de la época, los judíos religiosos y los griegos intelectuales. Primero Pablo dijo que los judíos exigían, como estamos viendo, señales y milagros. Y los griegos, señales y milagros para poder verificar que Dios estaba presente y obrando en sus vidas. Y a su vez los griegos estaban buscando sabiduría humana por medio de la lógica y de la retórica. Sin embargo, el Evangelio no satisfacería o no satisfacía a ninguno de estos dos grupos. En cambio, Pablo dice que él y los otros apóstoles predicaron a Cristo crucificado como la verdad del Evangelio. Mira, el pueblo judío creía que el Mesías iba a derrotar a Roma con el poder de Dios por lo que todo lo que no fuera eso, o todo lo que no fuera eso, de esa forma lo consideraban como un engaño. De esta manera, creer que el Mesías fue sacrificado por los romanos en una cruz era una idea estrafalaria que para ellos no tenía sentido alguno. Después de todo, ellos asociaban Deuteronomio 21:23 que dice que Dios maldecía a los hombres que se ahorcaban o eran colgados en un madero. Era su argumento. Ahora, para los gentiles, para los griegos en ese momento, la idea de que Dios daría su vida por la humanidad ofreciendo a su propio hijo amado como sacrificio por el pecado era una idea bastante ridícula. ¿Por qué te lo digo? Porque desde una perspectiva griega, los dioses requerían el servicio de la gente y su máxima aspiración era aprovecharse de ellos. O sea, para ellos los dioses, los humanos eran los que iban a servir a sus dioses. Por lo tanto, si un dios decidiera servir a los seres humanos mortales, incluso hasta el punto de morir por ellos, todo el mundo pensaría que Dios era un Dios débil o un Dios falso. Y Pablo estaba enfatizando la razón por la fe en Cristo, o porque la fe en Cristo no se puede alcanzar a través de la religión o la sabiduría humana. Sin embargo, Pablo le mostrará a las personas que creen el Evangelio, que creen que el Evangelio es una fuente de poder inagotable. Por eso decía que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No se trata de señales, no se trata de sabiduría, sino se trata de poder de Dios, poder de Dios. Entonces, tropiezo y locura. En el versículo 23 Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Wow. Mire, los condenados a la cruz, para hacer énfasis bastante en esta parte, ¿no? Los condenados a la cruz eran personas malas, desechadas por la sociedad. Ningún judío quería que se le relacionara con un crucificado. Para ellos era maldición. Deuteronomio 21:23 te dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Para ellos no había cabida en su religión un Mesías crucificado, pues esperaban un Mesías triunfante y victorioso, claro, desde la perspectiva del razonamiento humano. Por tanto, predicarle a un judío un Mesías crucificado es un tropiezo, es algo que ellos no lo creen, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo es eso? Si un colgado en un madero es un maldito, no podemos aceptarlo. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado.
Es decir, era tropiezo y roca de caída para el que no creyere, para el que no lo aceptaba, lo que estaba pasando con los judíos. Para ellos, por eso para ellos era tropezadero, ellos no podían aceptar eso. Un crucificado, rey, Dios, no, imposible, eso era una blasfemia para ellos. Este es el mensaje del Evangelio, amado hermano, este es el mensaje del Evangelio. Cristo se hizo maldición para redimirnos. Cristo se hizo maldición para redimirnos. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para los griegos, ahora bien, para los griegos es locura, porque para ellos los dioses no sufren, los dioses no son derrotados. Los dioses más bien son los humanos los que les sirven a ellos. Los dioses son de belleza absoluta. Por ejemplo, Zeus, Hércules, Ares, Apolo. Para ellos eran dioses arrogantes, invencibles. Y entonces tú venir a predicarle a un Mesías, a un Dios sufriente, sin atractivo, les parecía locura. Les parecía locura. ¿Cómo que es eso? Que un Dios vino y se humilló y murió en una cruz. No, era locura, porque iba en contra de su creencia, iba en contra de su cultura, iba en contra de sus tradiciones, de su religión, de lo que ellos creían, de sus filosofías. Por eso era locura para ellos, tropezadero para los judíos, porque no aceptaban un Dios que fuese crucificado, que prácticamente estaba siendo maldito. Ellos querían eran señales. Y para los griegos, un Dios que venía y se humillaba, iba a morir, ¿no? Si los dioses son invencibles. Fíjate, Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Es decir, están hablando aquí Isaías de cómo quedaría Jesús de mal, de feo, deteriorado por todo lo que pasó, por las flagelaciones, todo esto, ¿no? Entonces para los griegos esto es una locura. 1 Corintios 1:24, más adelante dice entonces, más para los llamados, y dice, para los llamados, así judíos como griegos, o sea, para los que crean, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, fue necesario que Cristo padeciera para pagar el castigo que nosotros merecíamos. Sus sufrimientos son su victoria. Un mensaje contrario al razonamiento del mundo. El mensaje del Evangelio es poder de Dios para salvación, conforme a Romanos 1:16, que Pablo le decía a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque tenían que primero ponerle la palabra de Dios a los judíos, y también al griego, o sea, al gentil, al que no era judío, a todos ellos. Y el mensaje para nosotros hoy es creer en la palabra, sin esperar señales. Por otro lado, no vayamos al otro extremo, buscar sabiduría o conocimiento humano. No. Cuando buscamos encajar las enseñanzas o la enseñanza espiritual al razonamiento humano, estaremos confundidos, nos confundiremos en eso. Fíjese, hay algo importante aquí, ¿no? Hay una mala enseñanza en muchas iglesias evangélicas, una mala interpretación de que la cruz es un símbolo de maldición. Que la cruz es un símbolo de maldición y por eso la cruz no. Pero eso es su interpretación o su mala interpretación de Gálatas capítulo 3, versículo 13. La explicación correcta del texto de Gálatas 3:13 es que el texto dice que el que es hecho maldición es Jesús, no la cruz. Porque como dice Deuteronomio, maldito que es colgado en un madero. Pero es que es la persona, no el madero. En este caso no la cruz, sino fue Cristo, como leímos ahorita. Se hizo maldición por nosotros. Entonces, esa mala interpretación hay que tener cuidado, ¿no? Porque no es que la cruz sea maldita. Quien se hizo maldición por nosotros fue Jesús. Y no fue la cruz. Y Pablo se gloría, en Gálatas 6:14, Pablo se gloría en la cruz. ¿Y por qué se gloría en la cruz?
porque la cruz es un símbolo de victoria, según Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Y vamos a leerlo. Dice así. El 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Por eso que Pablo se gloriaba en la cruz, porque en la cruz se llevó a cabo un poder transformador. En la cruz se llevó a cabo el acto de redención de la humanidad. A todo aquel que cree, nos da salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Espero que esta breve introducción haya sido de edificación para todos. Bendiciones. ¿Quieres conocer más de la palabra de Dios y cómo aplicarla a la vida práctica? Entonces ven todos los miércoles a las 6 de la tarde a nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Cada encuentro es una experiencia de crecimiento espiritual. El Ministerio de los Años Dorados les invita este viernes a las 10 de la mañana a su servicio de adoración, oración y estudio de la palabra. 29º acto bautismal. Acompañemos a nuestros hermanos que bajarán a las aguas el sábado 28 de junio en la iglesia Dios Admirable. LCP Consultas Médicas es una iniciativa de la Casa de mi Padre sin fines de lucro para brindar atención médica a personas necesitadas. Contamos con las especialidades de medicina interna, pediatría y nutrición. Nuestras consultas son los jueves de 1 a 5 de la tarde en la sede central de la Casa de mi Padre. Teléfonos 0212-578-5969 y 0424-211-1551. LCP Consultas Médicas, porque tu salud es nuestro único interés. En la Casa de mi Padre creemos que existimos para adorar, discipular, servir, incorporar y comunicar la palabra de Dios. Únete a nuestro equipo de evangelismo. Ayudemos a otros a llegar a los pies de Cristo. Para mayor información, comunícate con el hermano Fernando Vera al siguiente número de teléfono 0414-466-6240. Únete al Ministerio de Redes Sociales de nuestra iglesia en las áreas de Community Manager, creación de contenido, diseño o video y social media. Comunícate al 0424-179-9389 y forma parte. En el marco de nuestro 20º aniversario, el Ministerio de Deportes te invita a formar parte de las siguientes disciplinas. Fútbol en las categorías de 8 a 10 años, de 10 a 12 años y de 12 a 14 años. Fútbol libre, voleibol mixto, tenis de mesa y básquetbol para mayores de 18 años. Para más información y para formar parte, contáctate a través del siguiente número: 0416-633-4594. Gracias por atender y participar de las actividades de la Casa de mi Padre. Bendiciones, rumbo a nuestro 20º aniversario, mayo 2025.